El amante de la protagonista se llama Gemón Daybrick, y era un tipo realmente hermoso que tenía un suave cabello dorado, una mirada amable y ligera, que brillaba como los príncipes de los cuentos de hadas. Y su pertenencia a la familia de los marqueses lo convertía de hecho en un príncipe. Y en el otro lado de esa historia estaba el personaje principal, Terell Winterglass. Aunque provenía de una familia noble, pero en realidad era muy pobre, así que no era más que una chica guapa al lado de este tipo. Así que incluso cuando solo caminaban por la calle la gente empezó a cuchichear a sus espaldas, sin creer que los rumores fueran ciertos, y también acusaron a la chica de seducir al chico con su hermoso rostro y la llamaron Cenicienta. Y un día la niña se dio cuenta de que, al parecer, incluso la Cenicienta de los cuentos de hadas tenía un final igual de frío después de la última historia. Porque un día hubo una conversación entre Gemone y el protagonista, y el tipo dijo que después de unos años debería casarse con Duquesa y preguntó si la chica significaba algo. Pero ella, incapaz de soportarlo, gritó, pues estaba locamente indignada por el mero hecho de no haberlo aprendido directamente, sino de un tercero. Pero Gemón se limitó a disculparse torpemente por no haber podido decirlo antes, pues no tenía tiempo y la ocasión se le había presentado de repente. Y le explicó a la descontenta protagonista que no se había dado cuenta de la buena oportunidad que esto suponía para él, porque podía reforzar su posición como heredero, y le pidió que Terell le entendiera y se lo tomara con calma. Y entonces Terell se dio cuenta de lo que estaba hablando, porque Gemón tenía un hermano y era hijo de un pariente que había sido aceptado en la familia marquís antes de que Gemón naciera. Pero el tipo no podía evitar hablar y andar, así que todo el mundo sabía que no iba a ser el heredero. Pero en cualquier caso, la mujer del marqués desconfiaba mucho de este tipo y advertía a su hijo, pues Cessio podía robárselo todo. Gemone explicó que aunque todo el mundo pensaba que su madre estaba loca, él escuchaba lo que decía y por eso necesitaba emparentarse con la familia de la duquesa Gretel para convertirse definitivamente en marqués. Y entonces, con manos temblorosas, Terell preguntó si Gemón le estaba mintiendo cuando le confesó su amor, pero él solo dijo a regañadientes que era verdad, y que la chica seguía siendo importante para él. Sin embargo, ella no era tan importante como su propia madre. El inicialmente sorprendido Terell solo sonrió malvadamente, sin entender por qué seguía sentado en este lugar y escuchando tales tonterías. Y mientras él miraba a Terell asombrado, ella se alejó en silencio sin dar explicaciones, sin querer volver a verle. Al final así fue como Terell rompió con Gemone, porque para él ella no era más que una chica conveniente con la que romper en cualquier momento. Pero al momento siguiente oyó el chirrido de unas ruedas y cuando se dio la vuelta vio a un joven en una silla de ruedas. Era Cessio y al principio el chico no quiso sonreír, pero después se dio cuenta de las lágrimas de la dama y, como un verdadero caballero, le dio un pañuelo para consolarla un poco. Y entonces, mientras seguía llorando, Terell pensó en lo que parecían ser los pensamientos de Cessio sobre lo tonta que era, pues había soñado demasiado y creía que viviría feliz para siempre. Pero resultó que todo eso era demasiado fácil de arruinar con una sola línea en un periódico. O tal vez Cessio pensara en general que Terell era patético, pero después de que la chica emocionada volviera a mirar a Cessio no entendía por qué sentía tanta lástima por aquel tipo que hasta lloraba, por lo que le pidió disculpas por mostrar sus sentimientos y aceptó el pañuelo. Finalmente Terell caminó en silencio, pensando que no sabía qué hacer ni qué debía decirle a su madre, pero se dio cuenta de que para evitarle preocupaciones, fingiría haber visto la trágica obra que la había hecho llorar. Pero la excusa que se le había ocurrido a Terell se olvidó en cuanto llegó a casa, pues vio a los caballeros en fila. E hizo que Check se acercara a la casa para ir a ver a su madre, pero en ese momento todos cambiaron su mirada hacia ella, lo que hizo que Terell se sintiera realmente ansiosa. Tras lo cual se le acercó un hombre, afirmando que era realmente asombroso ver a Terell de cerca. Pero tras darse cuenta de su error hizo una reverencia y se presentó. Su nombre era Denir Rotor, pero un contrariado Terell solo se preguntaba qué hacían aquí. Pero al momento siguiente su mirada se dirigió hacia la entrada de su casa, donde vio salir a un hombre que sujetaba por la fuerza a su madre. Y entonces Terell no pudo soportarlo, se abalanzó sobre ella y miró con odio a la cara del hombre que se había atrevido a comportarse así con su madre. Y luego le exigió que soltara la mano de su madre. Pero en ese momento la mujer tiró por su cuenta y acercando a Terell a ella le recordó al hombre que esa chica no tenía nada que ver con ese hombre y que era la hija de otro hombre. Pero el hombre solo comentó a regañadientes que la madre de Terell no debería intentar excusarse y seguir mintiendo, porque era evidente lo mucho que Terell se parecía a él. Y entonces la chica, conmocionada, se dio cuenta de que en un principio había sido abandonada por su amante y ahora estaba siendo amenazada por un desconocido. No podía pronunciar palabra y todo su cuerpo empezó a temblar ante la mera visión de aquel hombre. Y el hombre se limitó a explicar con calma que el color del pelo, los ojos e incluso la propiedad del maná de Terell no dejaban lugar a dudas de que era su hija. Y no tenía sentido negar lo evidente.
Este hombre era de la tierra de Rian, que estaba en el norte y era la tierra de las feroces heladas y todo el mundo en el imperio sabía lo que era el ducado de Rian, aunque estuviera lejos de la capital, porque esta tierra era famosa por el hecho de que incluso los soldados ordinarios podían usar mana. Y el administrador de tierras duque Rian tenía un talento sencillamente aterrador y fue capaz de lograr grandes éxitos en varias guerras. Fue su familia la que recibió más tierras y títulos que cualquier otra familia aristocrática del imperio, y la gente susurraba que incluso el propio emperador adoraba a esta familia. Finalmente el hombre cogió a Terel de la mano y le informó con calma de que sabía a ciencia cierta que era su hija, pero la chica no podía creerlo. Y entonces dirigió la mirada hacia su madre para ver si el hombre decía la verdad, pero al ver que la mujer estaba demencialmente pálida, como si toda la sangre se le hubiera escurrido de la cara, no podía creer que aquel hombre fuera realmente su padre. Y entonces, al darse cuenta de la sorpresa de Terel, el mayordomo dijo que lo más probable era que ella hubiera entendido bien la situación y que el duque Raset Rian era efectivamente el padre de Terel. Y solo comentó de mala gana que su hija no era muy buena adivinando, porque literalmente lo había dicho directamente. Y finalmente Terel ordenó sus pensamientos y afirmó que no había forma de que ese hombre pudiera ser su padre, pues ella conocía a un padre que siempre huía de su madre hacia su amante. Pero debido a unos celos insanos el hombre aún decidió quedarse con la madre de Terel, Izeyit, pero su padre prohibió categóricamente a Izeyit siquiera pensar en tener un hijo juntos, pero dio la casualidad de que nació una basura como Terel. Y lo último que dijo Terel fue que su padre había muerto, pero el duque Raset Rian solo comentó a regañadientes que tendrían mucho de qué hablar, pero que lo haría más tarde. Y sin embargo ya no había razón para no creerle, pues ella se había mirado claramente en el espejo y se había dado cuenta de su evidente parecido, y entonces, al acercarse, el mayordomo le dio realmente un espejo y, al mirarse a sí misma y al hombre, Terel reconoció que en efecto se parecían. Pero en ese momento, cogiéndola de la mano, su madre siguió convenciendo a Terel de que no podía ser, y de que su padre estaba realmente muerto y no debía engañarse solo con su parecido exterior. Tras lo cual gritó al duque y le llamó por su nombre de pila. Y entonces el hombre declaró tranquilamente que le alegraba que Izeyit hubiera decidido dirigirse a él por su nombre de pila después de todo. Luego, levantándola en brazos, declaró que su reconciliación quedaba aplazada hasta más tarde y ordenó a Teril que se sentara en el carruaje. E inmediatamente después de la orden del duque, Terel fue abordado por uno de los caballeros que se presentó y su nombre era Andorra y acompañó a Terel al carruaje y le explicó que viajaban al corazón de las tierras del norte del duque Rian. Y entonces Terel se preguntó si aquel hombre había perdido realmente la cabeza, pero en lugar de llegar hasta el final el hombre se concentró tranquilamente y luego abrió el portal con un movimiento fácil. Y en un momento estaban en el ducado y todo estaba cubierto de blanca nieve, y la muchacha fue enviada a la fortaleza. Por eso, tras la llegada de Terel, tardó mucho tiempo en aclararse la relación entre su madre y el duque, y tal cosa fue realmente difícil de soportar. En realidad a Terel le resultaba bastante difícil soportarlo todo, pues había sido un solo día y habían ocurrido demasiadas cosas. Porque hoy Terel ha visto un artículo sobre el compromiso de Gemone cuando ha ido a verle para enterarse, y entonces Gemone ha roto con ella. Pero en cambio su verdadero padre, que ni siquiera sabía que tenía, ha aparecido y la ha llevado a ella y a su madre a su casa en un santiamén. Y ahora es la hija de la familia más poderosa del imperio y ya no es solo Terel Winterglass, ahora es Terel Rian. Y entonces Terel recordó su infancia, pues realmente no era tarea fácil para una joven criar sola a un hijo. Y por eso Terel lloraba más a menudo de lo que reía y pasaba hambre más a menudo de lo que le daban de comer, y ni se imagina cuántas veces durante esos tiempos difíciles maldijo a su papá feo que las abandonó. Sin embargo, ahora su madre se limitaba a afirmar que había habido un malentendido entre ellas y por eso a Terel le costaba aceptar algo así. Pero Terel había visto a su madre aferrada al duque entre lágrimas y no podía ni imaginar cuáles eran realmente las circunstancias entre ellos. Y se disculpó sinceramente ante Izeyit, pues sabía que sus imprudentes palabras habían causado demasiado dolor a su amada. Pero Terel no creía que hubiera personas en este mundo para quienes tales palabras fueran un consuelo. Sin embargo, la madre de Terel era el tipo de persona que lloraba en los brazos del hombre que había convertido su vida en una pesadilla. Y entonces Terel recordó que su madre nunca había llorado delante de ella y entonces, al ver sus lágrimas, Terel se dio cuenta de que su madre quería de verdad al duque. Y al ver la felicidad de su madre, Terel se dio cuenta de que al fin no quería ser feliz, así que accedió a reconocer al duque como su padre. Pero evidentemente era muy difícil de soportar, sobre todo porque era claramente nuevo para ella que los criados la respetaran en lugar de difundir rumores a sus espaldas. Pero lo más duro era el entrenamiento y por eso cada vez Terel se preguntaba si el duque Raset Rian estaba realmente loco. Pero recordó cómo el hombre le había explicado con calma que tenían que empezar a entrenar a Terel para que pudiera convertirse en heredera,
y entonces Terel se había enterado de que el duque no tenía más hijos y por tanto, ella iba a ocupar su lugar. Pero Terel estaba realmente sorprendida de que se supusiera que iba a hacer algo como esgrima, pues era claramente demasiado mayor para empezar esas clases, ya que se empezaban alrededor de los 10 años. Pero el duque Rasset Rian se limitó a informar a Terel con una sonrisa de que no debía preocuparse, ya que en los próximos 3 años solo tenía que hacer la cantidad de entrenamiento equivalente a 300 años de práctica. Y le explicó que tenían un método especial para empuñar una espada, por lo que incluso en su situación y a su edad, no había ningún problema. Y al final, aunque Terel intentó discutir, se dio cuenta de que simplemente estaba destinada a ser la heredera del duque. Y así, aunque a regañadientes, aceptó su destino y comenzó a entrenar como se le exigía. Al final, después de aceptar, no tuvo ni un segundo de descanso, pues tenía una sesión de entrenamiento constante con su caballero Ande, que la estaba adiestrando. Y también tenía constantes sparrings con diferentes espíritus, como espíritus de hielo, pero por supuesto Terel perdía al principio, y así se dio cuenta de que necesitaba entrenar más duro. Además de entrenar, Terel tenía que madrugar en cuanto salía el sol y se ponía a trabajar en economía y política. Y con la brillante luz del día, le esperaban las clases de esgrima. Después de comer, la chica iba a dedicar tiempo a su clase de magia. Pero cuando el sol comenzó a ocultarse tras el horizonte, Terel se preparó para la batalla y puso a prueba sus habilidades. Después hacía un examen cada día y en cuanto caía la noche se quedaba dormida por el cansancio en cuanto apoyaba la cabeza en la almohada. Finalmente un día, tras su interminable y agotador entrenamiento, Terel pudo dominar al espíritu de hielo, y el duque Rasset Rian anunció con calma que Terel había dominado la base de espadachín. Así que la siguiente prueba para ella era luchar contra los caballeros, y como el duque claramente no conocía la medida, realmente tuvo que entablar una nueva batalla. Y aunque al principio se compadeció de ella, el duque Rasset Rian ordenó a cada caballero que diera lo mejor de sí mismo cuando se enfrentara a su hija, pues de lo contrario podría ser castigado. Y finalmente, tras un mes de constantes derrotas y entrenamiento, Terel llegó a ser capaz de enfrentarse al más temible oponente de los caballeros. Pero he aquí que mientras descansaba después del entrenamiento, Terel informó al duque de que su relación con su madre era realmente buena y le sugirió que tuvieran otro hijo más útil que ella. Pero el duque Rasset Rian solo comentó a regañadientes que Izeyit estaba demasiado débil para tener otro hijo, y mucho menos era necesario, pues ya tenían una heredera. Y Terel solo se preguntó con una sonrisa, ¿no se avergonzaba el duque de que la heredera que él creía que era careciera por completo de talento? Pero Rasset le informó de mala gana que ni siquiera había esperado que su hija tuviera tiempo de contemplar algo así, y que realmente era culpa suya, porque no podía hacer que su agenda fuera lo suficientemente apretada como para que no tuviera tiempo para esos pensamientos, y le informó de que él sería el oponente de Terel como sparring a partir de ahora. Finalmente lo hizo y en cada sesión de sparring, Terel repetía una y otra vez que no podía creer que un duque tan loco y temible, y a tiempo parcial su padre, fuera tan cruel. Y no entendía cómo podía permitirse tratar así a su hija, a la que no veía desde hacía 20 años, porque ella no era un mero complemento de su madre, sino una persona aparte que no estaba en absoluto satisfecha con lo que estaba ocurriendo. Acabó teniendo una conversación con su Ande después de una evidente sesión de sparring, y la chica no podía creer que Terel hubiera empezado a entrenar con la espada hacía solo un mes, porque eso significaba que tenía un talento innato. Y luego se acercó a su profesora, que le informó tranquilamente de que hoy era su último día de clase, ya que habían alcanzado todos sus objetivos. Y entonces una Terel nerviosa no podía creer que hubiera pasado por todo el programa en un mes y se preguntaba si había hecho algo mal, pues le parecía que aún le faltaban muchas cosas por saber sobre política, etiqueta y baile, y se preguntaba si en el norte se valoraban mucho más las habilidades para la esgrima que la ciencia. Pues era imposible recibir todas las lecciones con tanta facilidad. Pero el profesor le explicó con calma que en efecto, era posible acabar tan rápido, incluso para sorpresa del profesor, ya que Terel aprendía el temario con demasiada facilidad y por tanto, nunca necesitaba explicar algo 2 veces. Y excitada por el comentario de Terel de que no era demasiado lista sobre todo porque seguía suspendiendo sus exámenes sobre cómo dirigirse a la familia imperial. Pero el profesor informó con calma de que ya habían superado el tema de la decadencia moral de la familia imperial, por lo que no tenía sentido hablar de su resplandeciente honor. Y la sorprendida muchacha, pensando en el significado de la frase, se dio cuenta de que era muy parecida a una cita de un trabajo de uno de sus exámenes. Pero Terel sabía a ciencia cierta que el contenido del examen de la familia imperial debía de ser un secreto muy bien guardado, así que no entendía cómo la profesora conocía esa frase. Y se dio cuenta de que, al parecer, el poder de su padre era tan grande que ni siquiera las pruebas de la familia imperial eran un secreto para él.
aunque Terel ni siquiera se había dado cuenta antes de tales posibilidades. Finalmente el profesor estaba a punto de despedirse, pero pidió la oportunidad de dar a la chica algún consejo más allá del ámbito de su relación. Y dijo con una sonrisa que no era su nivel de conocimientos lo que Terel necesitaba mejorar, sino su propia autoestima, ya que en el futuro sería la joven señora de las tierras del norte. Y para ella, necesitaba valorarse y creer que era la persona más digna de esta tierra. Se inclinó y confesó que era un gran honor enseñar a una chica con tanto talento. Finalmente pronto la mayoría de las clases de Terel terminaron y tuvo su tan esperada libertad, sin embargo Terel no tenía ganas de hacer nada. Pero de repente cuando estaba a punto de salir de la habitación, se fijó en el pañuelo y se preguntó a quién pertenecía. Pero entonces recordó que había pertenecido a Sessio, y al parecer había estado tirado en este lugar todo el tiempo, pero Terel no se dio cuenta de que había estado tan ocupada que se había olvidado por completo del pañuelo. Y también se preguntaba si el chico estaba bien o no después de su encuentro, pero al poner este hilo en su caja se dio cuenta de que no valía la pena preocuparse por Sessio ahora mismo, ya que incluso estaban en diferentes extremos del país, por lo que no tenía ningún sentido. Pero una mirada a aquel pañuelo le recordó a Terel a otro hombre, a Gemón, pues él era el principal culpable de que la ya de por sí baja autoestima de la muchacha se hundiera aún más. Y recuerda el suceso de la primavera de hace 2 años. Estaba sentada estudiando y Gemone se le acercó y le preguntó si Terel estaba estudiando para un examen. De hecho, por aquel entonces Terel ya había suspendido un examen y estaba cansada de los fracasos de la vida, por lo que no sentía ningún apoyo, así que se enamoró literalmente de un tipo tan alegre como Gemone en un santiamén. Y de hecho, cuando Terel se enteró de que Gemone era marquesa, fue muy calculadora y pensó que tal felicidad debía ser el precio de su sufrimiento. Y ella lo creía tanto que ni siquiera lo cuestionó una sola vez. Finalmente en uno de los eventos, Gemone quiso presentarle a Terel a su mamá, y la chica estaba muy preocupada por razones obvias. Pero al final, cuando se acercaron a la marquesa, la mujer solo miró a la muchacha que se acercaba con una extraña mirada asustada y contrariada, pero se inclinó tranquilamente en reverencia y se presentó. Pero en ese momento la marquesa abofeteó a Terel y la llamó la patética hija de la baronesa y se preguntó cómo una chica como Terel se atrevía a acercarse a su hijo. Tras lo cual vertió vino sobre Terel, acusándola de sus viles pensamientos, en los que ya soñaba con formar parte de su familia y vivir felices para siempre. Y al final la cruel realidad resultó ser realmente terrible y entonces mirando a Terel, que estaba desesperada, esperó el apoyo de su amante. Y Gemone, en lugar de ponerse de su lado, pidió a Teril que mostrara algo de comprensión hacia su madre. Y la chica no entendía cómo podía pedirle algo así, y la prueba más difícil resultó ser la mujer que más la odiaba, es decir, la madre de Gemón, a la que amaba con locura. Pero un día, cuando Terel estaba en casa de Gemone, oyó un grito procedente de la habitación. Y cuando irrumpió vio a una llorosa Terel sentada en el suelo entre lágrimas y con la mejilla hinchada tras el golpe, y sin saber qué hacer, y en lugar de calmar a su madre, Gemón contrariado le preguntó a la chica qué había hecho. Y Marquis seguía gritando, llamando escoria a Terel que se atrevía a hablar con ella, pero cuando Terel intentaba explicarse y demostrar su punto de vista, porque ella no había hecho nada malo, solo se encontró con la mirada decepcionada de Gemón, que le recordó a Terel que su madre era la persona que más apreciaba, y le advirtió que si seguía hablando mal de su madre, no tendría más remedio que deshacerse de ella. Luego miró preocupado a su madre para ver si se había hecho daño al lanzarle el jarrón a Terel. Luego ordenó a la propia Terel que bajara a la habitación de invitados mientras Gemón se ocupaba de su madre. Y entonces, por fin en paz, Terel se dio cuenta de que Gemone siempre se había preocupado solo por su madre y, aunque ella era la víctima, no le importaba en absoluto. Y luego cruzó hacia Ceccio y al ver su mirada preocupada, le confesó que aunque estaba con Gemone, seguían actuando como si fueran extraños. Y ella sabía lo importante que era su madre para el chico, pero Marquis claramente había malinterpretado algo. Pero en ese momento la propia Terel no se daba cuenta de por qué había decidido confiar en ese chico en primer lugar y porque cada vez que lo veía empezaba a abrirse a él. Pero el tipo se quitó tranquilamente la chaqueta y se la dio a la chica. Y entonces Terel se dio cuenta de que era el hombre que en lugar de animarla inútilmente, se limitaba a mostrarle cariño, por lo que la chica estaba realmente muy agradecida. Pero bajando tranquilamente las escaleras me di cuenta de que ahora iría a la habitación de invitados donde recibiría su merecida disculpa. Pero al momento siguiente empezó a caer por las escaleras y por eso ella esperaba que probablemente moriría después de tal caída, pero en ese momento alguien la levantó y al principio ella pensó que era Gemón. Pero descubrió que era Sessio y no entendía cómo ese tipo podía mantenerse en pie. Pero al momento siguiente sus ojos se abrieron de par en par y se despertó de un tirón al darse cuenta de que todo había sido un sueño. Pero ella no entendía sus razones,
pues hacía 3 años que había llegado al ducado y también 3 años desde la última vez que había visto a Cessio. Pero el duque Rasset Rian se acercó a ella y le dijo con una sonrisa que su hija no dejaba de sorprenderle por ser capaz de dormirse incluso en el ring de entrenamiento. Pero el disgustado Terel solo preguntó si habían pasado 3 años, porque en 3 años su padre debería haberse encariñado con su hija. Pero solo preguntó en broma de qué tonterías hablaba Terel. Teril, dándose cuenta de que la frialdad de su padre era una especie de preocupación, preguntó tranquilamente por la salud de su madre, pero resultó que no mejoraba, pero el duque Rasset Rian ya había llamado a un sacerdote. Así que Isejit debería mejorar pronto. Y Terel estaba locamente triste porque sabía lo mucho que su madre soportaba el clima frío de las tierras del norte, sobre todo ahora que ella también estaba resfriada. Pero después recordó que el duque Rasset Rian no había venido a verla porque sí, y entonces Poe preguntó el motivo, y este informó a Terel de que tenía que marcharse a la capital. Y estaba locamente sorprendida y no entendía cómo podía ir allí sola, pero el duque y el asesino se disfrazó de soldado, pero obviamente el duque Tanitar estaba detrás de todo, porque encontró a un pariente lejano de la familia imperial que no tenía poderes. Y el plan era hacer de este hombre su marioneta y gobernar el país bajo el nombre de este hombre. Pero luego darse cuenta de situaciones graves, Terel explicó al duque que debía ir en persona, pero él explicó que tenía asuntos urgentes que tratar, así que no podía ir, pero como Terel era su sucesora, ella iría primero y él la seguiría. Finalmente llegó la hora de partir y entonces el duque Rasset Rian calmó a la hija explicándole que vendría pronto a por ella. Y la niña le pidió tranquilamente que cuidara de su madre. Luego sonrió a su padre y le deseó lo mejor. Después subió al carruaje y solo pensó en el hecho de que la muerte del último emperador y el nombramiento del nuevo significaban obviamente un cambio en el estado, y se desconocía si tal disturbio llegaría a sus tierras. Sin embargo, ella, como futura señora de estas tierras, debía evaluar la situación personalmente. Y entonces el duque Rasset Rian recordó los sucesos de hace 22 años, cuando la duquesa, madre de Rasset, redactó un contrato mágico cuyo infractor debía pagar con su vida por tal acto. Pero era evidente que el muchacho no comprendía la necesidad de semejante contrato, pues su madre lo había hecho por sentimiento de culpa tras la muerte de una de sus criadas. Y la mujer confesó que así era en efecto. Pues Lady Isejit le recordaba mucho a una de sus antiguas criadas, que de niña había dado su propia vida a un monstruo en su lugar. Pero esa no era la razón principal, pues Isejit también había venido a las tierras del norte, ya que había decidido dedicar su propia vida a la duquesa, por lo que si ésta moría, sería justo compensar a la muchacha por ello. Pero el descontento muchacho no comprendía la similar preocupación de su madre, y tampoco se daba cuenta de que tenía de especial el futuro de la inexperta criada. Después de anotar su nombre en el contrato explicó que Isejit era muy afortunado por haber conocido a una mujer tan buena como su madre. En el contrato se estipulaba que Isejit era nombrada doncella de la duquesa Reean mientras durase su servicio, hasta el último día de la duquesa, y que en caso de fallecimiento de ésta, Isejit quedaba relevada de todas sus funciones. Y la familia no perseguirá a Isejit, pues será libre. Y este contrato tendrá una duración de 22 años. Y mirando a Isejit se preguntó si estas condiciones serían suficientes para ella. Y ella aceptó encantada. Fue su primer encuentro incómodo, pero resultó que esta chica se enamoró del joven a primera vista, pero el duque ya tenía novia, e Isejit no pudo hacer otra cosa que ocultar sus sentimientos. Cuanto peor era el estado de la duquesa, más rápida y débil se volvía la posición de la familia, y más a menudo Isejit recibía ofertas para abandonar a la duquesa y trasladarse a sus propiedades. Se debía a que los jefes de otras familias no prestaban ninguna atención al joven duque y sobrepasaban los límites de lo permisible. Y así, zafándose una vez más de las garras de uno de los insolentes nobles, Isejit advirtió que se aseguraría de quejarse de semejante grosería ante el joven duque. Pero el hombre se limitó a decir sonriendo que aquel joven no era capaz de nada, porque lo único que sabía hacer era blandir una espada dentro del castillo, en el campo de entrenamiento. Sin embargo, estaba claramente equivocado en algo, pues el joven duque no era un tipo cualquiera, sino el mismísimo Rasset Rian, que rápidamente consiguió hacer callar a aquel hombre. Después de eso, el hombre salió volando por la ventana como una pluma. Y tras tal acontecimiento, el joven duque disolvió por la fuerza el Consejo de Ancianos, e inmediatamente después de que el aristócrata saliera volando por la ventana, como resultado tras tal declaración, el chico canceló inmediatamente su compromiso con la chica que el Consejo de Ancianos había elegido para ella. E Isejit pudo por fin conseguir su tan deseado amor, así que anunciaron su compromiso y pasaron felices para siempre juntos. Y un día Isejit comenzó a vomitar y entonces la chica inmediatamente sospechó de su situación y le preguntó al duque si le gustaría tener hijos, pero él dijo que no quería tener tal carga.
aunque de hecho le preocupaba que Iseult simplemente no puede con una salud débil tener hijos. Y algún tiempo después, la duquesa abandonó este mundo y Terel ya vivía en el vientre de Iseult. Y fue entonces cuando la joven tuvo elección y se dio cuenta de que tenía que proteger a su hijo. Por supuesto que amaba al duque, pero tuvo que aceptar lo inevitable de su separación e Iseult, la madre de Terel, huyó del ducado. Y entonces el apesadumbrado hombre se dio cuenta de que Iseult había pensado en todo, porque sabía que debido al contrato mágico él no podría buscarla durante los próximos 20 años. Y al pensar en ese plazo, el hombre se dio cuenta de que no podía esperar tanto tiempo sin su amada. Pero volviendo a la realidad, mientras estaba en su habitación Terel reflexionó sobre el hecho de que el imperio se había celebrado una ceremonia en memoria del 18º emperador. Aunque aún no había pasado ni medio mes desde su muerte y lo más probable es que tuvieran mucha prisa por nombrar a un nuevo emperador que tomara el relevo. Y así el nuevo emperador se convirtió en Aivilos, aunque el pueblo claramente no estaba contento con algo así, y la ceremonia fue modesta por lo que pronto se celebraría un baile, que debería ser muy fastuoso. Y luego, pensando en ello, Terel se dio cuenta de que era una gran noticia, porque sería una gran fiesta y estarían todas las personas que una vez apostaron a que Gemone se desharía definitivamente de ella. Y Terel se dio cuenta de que se encontraría con todas aquellas personas que una vez la habían humillado por haber vivido bajo el apellido de su madre. Y estaba preparada para ver las caras de sorpresa de todos los aristócratas, cuando apareciera en este baile con su gran nombre. Aunque se dio cuenta de que estaba siendo demasiado infantil, pero sus leales caballeros Ande le informaron de que Terel solo tenía que dar la orden, y estaba dispuesta a matar a todos a la vez por su despreciable comportamiento. Pero más tarde Ande recordó algunas noticias y dijo que después de que Terel hubiera viajado con Iseult a las tierras del norte, su antiguo hogar había sido visitado por alguien. Y era un hombre de unos 20 años con el pelo dorado y estaba preguntando a la gente si sabían a dónde iba Terel. Y luego pensando en ello la chica le pidió a Ande con interés que continuara y la chica admitió que ese tipo parecía demasiado sospechoso. Y por eso llegó la orden y pusieron a un hombre a vigilar. Y entonces la vigilancia descubrió que ese tipo se dirigía a la finca del marqués. Y entonces Teril se dio cuenta de que era claramente Gemone y que probablemente también estaba invitado al baile. Pero Ande había convencido a Terel de que si no le gustaba la presencia de Gemón, podía cortarle los tendones para dejarlo permanentemente cojo e incapaz siquiera de correr. Y Terel estaba realmente asombrada ante tal devoción por parte de su caballero. Finalmente llegó la hora del baile y tanto los aristócratas como el pueblo llano se reunieron para contemplar el majestuoso carruaje que recorría las calles a toda velocidad. Y al observar esta imagen afirmó que la gente del pueblo estaba realmente muy interesada, pero Ande explicó que su familia era realmente muy fuerte. Y que había criado a muchas personas increíbles. Finalmente llegaron a palacio e incluso uno de los criados que comprobó la invitación se mostró muy sorprendido de que la futura señora de las tierras del norte hubiera venido a verlos, y abrir la puerta antes de que la muchacha anunciara su llegada. En ese momento todos los aristócratas se quedaron helados y la música se detuvo, pues había llegado la heredera sobre la que tanto se había rumoreado últimamente. Terel entró en la sala con la vizcondesa Andoure y toda la sala se quedó en un sorprendente silencio desde el principio, tras lo cual todos empezaron a cuchichear, reconociendo todos a la vez a esta chica como Terel, que solía vivir bajo el apellido Winterglass. Pero ella se limitó a caminar con altivez, como era propio de su posición, al lado de aquellos aristócratas, deleitándose con la tonta sorpresa de sus rostros. Luego tomó tranquilamente un vaso de vino, pero al momento siguiente sus ojos se dirigieron a la ventana, donde vio al hombre que había recordado recientemente, era Cecio. Pero en ese momento se le acercó uno de los aristócratas que se dirigió a Terel y le dijo que sin duda era Winterglass. Pero Terel sintió el disgusto de Ande en toda su piel, le explicó sonriente al aristócrata que tenía que cambiarse el nombre y le pidió que no cometiera tales errores y que la tratara de acuerdo con su título. Y luego felicitó al muchacho por haber ganado la apuesta. Y recordó cómo el tipo se había reído una vez y se había burlado de ella, rodeado de otros aristócratas, por lo que le había hecho la marquesa, que también había rasgado las vestiduras de Terel. Pero todos sabían que la ropa de Terel no era cara, así que ni siquiera lamentaban que la trataran así. Y el vicomte fue el que más se rió, diciendo que una boda entre el marqués y Terel era realmente imposible. Y decidió hacer una apuesta a que dentro de 2 años Gemona preguntaría definitivamente por Terel. Y entonces la muchacha, con una sonrisa al recordar tales palabras, observó que el vizconde había adivinado muy bien el término, pues realmente se habían separado después de 2 años. Pero le informó con calma de que le gustaría obsequiar a este joven caballero con un regalo, pero que tendría que ser un poco más tarde. Después salió al balcón, porque quería ver a Cecio, pero al salir se encontró con una desagradable estampa,
en la que un descarado aristócrata no paraba de gritar a Sessio y acusarle de atreverse a ignorarle. Pero al momento siguiente le llegaron unas débiles palabras en voz baja de Sessio, ordenándole a aquel tipo que saltara por encima de aquella barandilla. Y entonces una conmocionada Terel no entendió cómo reaccionar ante algo así. Pero se dio cuenta de que probablemente se lo estaba imaginando. Entonces vio que el aristócrata golpeaba con la mano al muchacho, pero en ese momento intervino Ande y, volviéndose hacia su ama, preguntó a Terel qué debía hacer. Y la chica le pidió tranquilamente que no le rompiera el brazo y luego le agarró por la ropa y empezó a sacarle por el balcón. Y Sessio sacó tranquilamente su cuaderno y escribió unas palabras de agradecimiento a Lady Terel por tanta ayuda y se dirigió a ella como Winterglass. Pero se dio cuenta tranquilamente de que su apellido había cambiado y luego con una sonrisa, dijo que entretanto habían pasado muchas cosas y había podido encontrar a su padre. Había unas líneas en un papel que decían que Terel se había vuelto aún más hermosa desde su último encuentro, lo que alegró al joven. Terel se alegró de que la cara de Sessio no cambiara en absoluto como antes con aquel vizconde y que no la favoreciera por su situación, así que apreció mucho el comportamiento aplomado de este tipo. Así que le dio las gracias en voz baja, pero se dio cuenta de que no tenía nada más que decir, lo que la hizo sentirse incómoda, e intentó llenar el silencio con una pregunta sobre Gemone. Pero se dio cuenta de lo estúpido que era, porque el joven probablemente pensaría que Terel aún sentía algo por él. Pero el chico escribió tranquilamente que había llegado aquí con su padre, pero como Marqués tenía algunos asuntos que atender, se había marchado antes. Y entonces Terel recordó fácilmente al hombre que siempre la miraba como a un insecto, y preguntó torpemente a Sessio si había habido un momento en que él la había rescatado. Y pensé en el sueño en el que él la atrapaba cuando casi se caía por las escaleras. Pero al ver su cara de sorpresa pensó que no podía ser, pero admitió que lo había soñado. Y se dio cuenta de que el sueño era muy extraño y no tenía nada que ver con la realidad, en cuyo momento anunciaron la llegada del joven marqués de Gemma y de Lady Gretel. Y luego pensando en el hecho de que ese tipo por fin había llegado, Terel hizo una tranquila reverencia y se despidió de Sessio disculpándose por haber perturbado su paz. Pero el tipo solo preguntó excitado si Terel estaba segura de lo que hacía, y ella solo sonrió preguntándose si Sessio estaba tan preocupado de que pudiera matar a Gemone. Pero el tipo escribió tranquilamente que Gemón era el heredero de su familia, y que, por tanto, si moría, habría muchos problemas. Pero Terel se limitó a comentar con una sonrisa que no pasaría gran cosa, pues en ese caso el heredero y próximo marqués se convertiría simplemente en Sessio. Y el sorprendido escribió que Terel realmente había cambiado mucho. Pero ella le dijo sonriendo al sorprendido Sessio que ya no necesitaba ver las reacciones de los demás hacia ella, luego se despidió y se fue. Pero justo cuando estaba a punto de marcharse oyó a las nobles cuchichear preguntándose si la joven duquesa Terel sabía de las últimas noticias, pues de haberlo sabido, difícilmente habría dejado vivir a Gemón, ya que su familia era conocida por sus métodos crueles. Sobre todo porque incluso cuando Terel era Winterglass tenía un carácter terrible, pero los aristócratas no entendían cómo Terel podía llegar a duquesa cuando antes ni siquiera tenía el título de baronesa. Pero su amiga le sugirió que dejaran de hablar de algo así porque podría ocurrir algo terrible si Terel se enteraba de que Marquis había intentado seducir a Lady Gretel mientras aún salía con Terel. Pues resultó que incluso antes de separarse de la joven duquesa, el joven marqués ya había iniciado sus relaciones por otro lado con Lady Gretel, y también le enviaba cartas con regalos y flores, lo que a las otras muchachas les pareció sorprendente, pues la relación de Gemone con la joven duquesa era un hecho bien conocido. Y no se daba cuenta de si Lady Gretel era realmente ignorante de tal cosa y tan ingenua. Pero en algún momento, tras muchas negativas, aceptó las insinuaciones del joven marqués, e inmediatamente se ofreció a publicar la historia en el periódico. Y entonces todos concluyeron que el tipo había estado engañando a Terel todo el tiempo. Y si Gemone hubiera sabido que Terel era parte de la familia ducal, obviamente no habría hecho eso. Y las chicas se dieron cuenta de que si Terel se enteraba, sería un desastre. Pero Terel ya lo sabía, pero solo parecía contenta de tener toda la información. Y por eso al acercarse a Gemone, Terel se preguntó si solo estaba jugando con ella y rompiendo por un matrimonio estratégico después de su fácil relación. Pero ahora la situación era muy diferente y, mirando con suficiencia a Gemón, le saludó pensando que de aquel hombre solo había recibido engaños y burlas. Y luego el chaval sorprendido mirando a Terel literalmente no podía creer que Lady Winterglass tuviera ahora ese aspecto. Pero ella se limitó a informarle sonriendo de que al parecer, Gemone pensaba ahora que su aspecto era muy caro, y le explicó tranquilamente que todo se lo había comprado con dinero de otro hombre. Y el tipo, estupefacto, no podía creer que estuviera casada. Pero ella se limitó a comentar tranquilamente que al parecer,
el chico la había subestimado, si pensaba que solo podría conseguir esas joyas después de la boda, pero quería hacerle una pregunta al joven. Pero en ese momento la duquesa le agarró del brazo y exigió a Gemone que dejara de hablar con la extraña mujer. Pero él sugirió a su prometida que buscara a su padre, pues estaba a punto de hacerlo. Y le explicó que Terel era su amiga, pero ella solo dijo a regañadientes que obviamente era mentira, porque Gemone era una persona demasiado arrogante para tener amigos. Pero después de pensarlo un momento, un entusiasmado Terel preguntó si era la misma Lady Rhean. Y entonces una torpe Gemone intentó discutir. Pero Terel aprovechó el momento y con una sonrisa orgullosa anunció que la muchacha tenía razón y que se llamaba Terel Rhean. Y pidió a Lady Gretel que le respondiera a una pregunta, a saber, cuánto hacía que Gemón le había confesado sus sentimientos. Y luego pensando, Lady Gretel confesó que fue hace unos 4 años, en invierno, justo 6 meses antes del compromiso, y preguntó por qué la duquesa se interesaba por el asunto. Y los aristócratas de alrededor empezaron inmediatamente a murmurar que al parecer, los rumores sobre el adulterio del joven marqués eran ciertos. Y luego, mirando la cara asustada de Gemón, Terel se preguntó si estaría igual de asustado si no fuera Rhian, la gran hija del duque, la que ahora tenía delante, sino aquella simple muchacha, Winterglass. Pero respondió con calma a la pregunta de Lady Gretel, explicándole que podía preguntarle a su prometido el motivo de su pregunta, y observando que Lady Gretel estaría evidentemente interesada en saber cuáles eran sus relaciones con el joven marqués. Pero en ese momento empezó a sonar la música y apareció el gran emperador, con la emperatriz caminando a su lado. El emperador agradeció alegremente a todos su presencia y pidió a todos los invitados que se divirtieran. Pero en ese momento a Terel se le acercó su caballero Andorra y entonces la chica pensó inmediatamente que lo más probable era que hubiera matado a ese aristócrata Pesky. Pero me explicó que para tratar con ese tipo lo sacó a un balcón desierto, pero de repente saltó por encima de la barandilla sin motivo. Y entonces cayó al suelo y por supuesto, no murió tras una caída así, pero estaba claro que tenía varias fracturas. Y entonces quiso disculparse por no haber podido cumplir la orden. Pero en ese momento, interrumpiendo su conversación, apareció el emperador y dirigiéndose a la nueva leona de la familia Rhian, le dio las gracias por haber viajado tan lejos para aparecer en su baile. Y luego, como correspondía a toda decencia, Terel se inclinó, saludando al sol del imperio y volvió a presentarse ante él. Entonces se comportó como su padre le había ordenado. Y se comportó muy cortésmente en el trato con el emperador y está claro que las lecciones impartidas en el ducado de Rhian no fueron en vano. Pero el inesperado emperador invitó a Terel a participar en la competición de caza que organizaría la familia imperial, pues era sin duda una ocasión maravillosa para disfrutar de las riquezas del otoño. Y una incómoda Terel solo reflexionó sobre el hecho de que ya había estado más de una vez de cacería en el norte y realmente no quería ser agasajada de esa manera. Pero no podía hablar de ello. Y el emperador le explicó que los jóvenes que participasen en estas competiciones podrían hacerse trofeos de caza entre ellos y, por supuesto, no tenía mucho sentido ya que la familia de Terel era la más rica del imperio, pero sería divertido participar. Y aunque al principio la propia muchacha quiso negarse, pero de repente se le ocurrió una idea así que aceptó encantada, a lo que el emperador se puso como loco de contento y preguntó si había alguna persona a la que Terel quisiera regalar el trofeo de caza. Terel dijo tranquilamente que quería dar su trofeo al joven marqués. Y entonces todos a su alrededor, incluido el emperador, se sorprendieron locamente de su elección, pues era de mala educación ofrecer el trofeo a un hombre que ya tenía novia. Y Terel dijo tranquilamente que se refería a otro marqués, concretamente a Sessio. Y ella misma pensó que antes Gemón tenía mucho miedo de que su hermano mayor pudiera arrebatárselo todo y por eso quería convertir los peores temores de Gemón en realidad, porque ahora tenía todo el poder para hacer algo así. El baile terminó poco después y aún quedaba algo de tiempo antes de la competición de caza, por lo que Terel ordenó a Ande que comprobara todo lo necesario en relación con la familia del marqués. Y el debut de Terel fue tan memorable que recibió un montón de invitaciones. Y hubo tantos mensajes de Gemone que Terel incluso tuvo que responder. Y le advirtió al chico que si recibía aunque fuera una carta más, se aseguraría de hacérselo saber a su prometida. Y justo en ese momento le trajeron el dossier y el caballero dijo que había cotejado toda la información disponible. Y fue entonces cuando Terel se enteró de que el conflicto entre los dos hermanos marquís comenzó en realidad hace 20 años. Porque Alberto, el actual marqués, adoptó inesperadamente a un niño de sus parientes lejanos antes de la boda y era un niño que desde pequeño no podía ni andar ni hablar. Y la prometida del marqués, enterada de la adopción, rompió su compromiso con él y entonces el marqués tuvo que casarse con la actual marquesa. Y la mera existencia de Sessio molestaba mucho a la familia de la marquesa, por lo que no dejaban de sugerir a la mujer que matara al muchacho.
Y como resultado, la marquesa estuvo sometida a la presión constante de su familia durante 20 años y se volvió loca. Y al final, incapaz de encontrar una salida, transfirió todo su odio hacia Sessio a su hijo Gemono. Pero al momento siguiente pasó la página, donde había datos de que desde el principio a Gemone no le importó que se burlaran de la joven duquesa. Y decía constantemente a la gente de su entorno que Terel creía que Gemone era su amante, pero él solo se preocupaba por la chica como si fuera su hermana y rechazaba su amor no correspondido, y Terel seguía sin dejarle vivir en paz. Y en ese momento el caballero, dirigiéndose a su duquesa, pidió que la muchacha le diera una mera orden para poder acabar con la vida de tan insolente hombre. Pero un agitado Terel le pidió que se calmara y luego le informó de que nada había cambiado y que debían seguir con su plan. Al fin y al cabo, es mucho más interesante ver cómo el título de marqués va pasando poco a poco a manos de Sessio. Y pidió que su fiel caballero enviara cuanto antes una carta a la familia del marqués y les informara de que deseaba ver a Sessio lo antes posible. Como resultado, al día siguiente Terel iba en el carruaje pensando que, al parecer, el señor Sessio tenía la agenda bastante libre, ya que habían quedado en verse mucho antes de lo que Terel esperaba. Pero en ese momento su caballero preguntó sonriendo la razón por la que la dama quería pasar por el atelier antes de llegar a la mansión. Y ella confesó tranquilamente que necesitaba comprar algo. Después llegaron a la mansión y, como de costumbre, Terel fue recibido por el mayordomo e hizo una reverencia y se presentó, era el barón Nicholas. Y se sintió honrado de recibir a la joven duquesa. Pero la muchacha se limitó a mirar sonriente al barón, al que conocía bien, y le dijo que no era la primera vez que veía a ese hombre, por lo que no entendía por qué de repente empezaba a comportarse con tanta cortesía. Pero cuando vio a la muchacha, exclamó excitado, no sé si era la misma Winterglass. Pero Andorra, disgustada, exigió que el mayordomo no hiciera esperar más a su ama, pues era el colmo de la mala educación. Finalmente el mayordomo hizo caso del consejo y acompañó a Mistress Terel a la mansión y dijo que primero necesitaba ver si Sessio estaba lista, así que le pidió a Terel que esperara un rato. Pero Terel se percató enseguida de esta descortesía al dirigirse a Sessio, pues el mayordomo no tenía derecho a dirigirse a él por su nombre, y se sintió muy disgustado por ello, pues al parecer en aquella casa no se le respetaba en absoluto. Pero al momento siguiente es escoltada hasta la casa del muchacho y el mayordomo abre la puerta para informar a Sessio de que la joven duquesa Terel Rian ha venido a verle. Y cuando la chica vio al chico, se quedó muy sorprendida porque pensó que tenía muy buen aspecto. Porque ahora que el joven iba vestido con ropa bonita, causaba una impresión completamente distinta y resulta que siempre fue muy atractivo. Pero al momento siguiente dirigió su atención al mayordomo, que continuaba en su habitación, y le exigió que saliera, pues deseaba hablar a solas con el señor Sessio. Y entonces el hombre emocionado los dejó y mirando alrededor de la habitación y también el chico Terel declaró que había muchas pinturas y también un piano de cola y declaró que Sessio tenía muchos talentos. Pero escribió con una sonrisa que solo eran sus pequeños hobbies. Pero cuando la muchacha se acercó a uno de los cuadros se dio cuenta de que tras él se ocultaba un cuaderno, así que mirándolo con interés le preguntó a Sessio qué era. Y el chico estaba tan avergonzado y emocionado de que hubieran encontrado la cosa que se cayó del cochecito y miró suplicante a Terel como rogándole que no la tocara. La chica, emocionada, dejó caer el cuaderno e inmediatamente corrió hacia el chico y le ayudó a volver a su asiento y se preguntó por qué se había caído tan de repente. Pero al momento siguiente vio su mirada fija en el cuaderno caído y entonces se dio la vuelta para ver que estaba mirando Sessio. Y entonces se dio cuenta de que en este cuaderno había un dibujo de su retrato. Y de este dibujo se desprendía evidentemente un sentimiento muy cálido y agradable, y a Terel le pareció muy agradable que fuera así como la veía Sessio. Pero en ese momento el tipo insanamente avergonzado había escrito sus disculpas en el papel y ya se estaba preparando para que Terel se enfadara con él. Pero ella no entendió tal disculpa. Y con una sonrisa torpe se preguntó por qué debería estar enojada con él y también se preguntó qué razón tenía el tipo para dibujarla en primer lugar. Y luego escribió que Terel le parecía muy guapa y por eso quería capturar ese momento. Y entonces la chica, increíblemente torpe, se dio cuenta de que claramente necesitaban cambiar de tema y le dijo a Sessio que había traído un regalo para él. Y tendiéndole el pañuelo le explicó que deseaba dárselo en lugar del pañuelo que él le había prestado una vez. Y reflexionó que lo había elegido cuidadosamente cuando estuvo en el hotel. Y le explicó que el pañuelo que le había regalado Sessio había decidido dejarlo en su finca. Pero tras mirar la cara de felicidad de Sessio, Terel le confesó que en realidad había venido con un propósito ligeramente distinto, y que la razón por la que había venido era que quería declararse a un joven. Luego se acercó a la puerta y lanzó sobre ella un hechizo que había aprendido cuando vivía en el Ducado del Norte y que con esa magia ocultaba cualquier ruido para que no pudiera ser escuchado.
Luego se sentó frente a Cesio y le explicó que antes había oído que Gemón había sido nombrado heredero del marqués. Si eso ocurría, él estaba seguro de que Cesio sería expulsado de la familia y posiblemente incluso asesinado. Pero sonriendo socarronamente preguntó si Cesio había aceptado ocupar el lugar del marqués y explicó que quería que el muchacho la ayudara a vengarse y a cambio de su ayuda ofreció fuerza a su familia. Pero Cesio mira a su alrededor con toda seriedad. Terel escribió que los ancianos se opondrían claramente a cualquier injerencia exterior, aunque fuera tomando el control de la familia por la fuerza. Pero la chica sonrió tranquilamente preguntándose si la opinión de Cesio cambiaría si dejaba de ser una entrometida externa. Y el tipo que antes había estado escribiendo tranquilamente se detuvo y entonces, por su mirada, la muchacha se dio cuenta de que lo había adivinado. Y confirmó tranquilamente su suposición diciendo que quería comprometer a Cesio. Pero explicó que no obligaría al muchacho a casarse, sino que necesitaba que se dieran las circunstancias suficientes para intervenir. Y si se comprometían, Cesio también se independizaría más de la familia y podría salir de la opresiva condición y reunir la fuerza necesaria por sí mismo. Y entonces el tipo miró a Terel y le pidió tiempo para pensar, pero dijo que no necesitaría mucho tiempo. Y Terel concibió con una sonrisa que el joven reaccionó como ella esperaba, con lo cual se inclinó y se despidió del muchacho y le informó de que esperaría el momento en que se pusiera en contacto con ella. Y le pidió que se acordara de grabar las cintas de su conversación. Terel salió y se unió a ellos con Ande. Y luego las chicas se enteró de que su conversación no había sido escuchada en absoluto y prometió que daría todos los detalles en el camino a casa. Pero al momento siguiente se detuvo frente a una escalera y recordó que era la misma escalera donde Cesio de su sueño la había salvado de caer. Y Terel seguía intentando convencerse de que era un sueño tonto. Pero admitió que sí le molestaba. Finalmente, después de 3 días llegó una respuesta de Cesio, y esta vez Gemone no estaba allí de nuevo, por lo que fue recibida por el marqués, y declaró que no esperaba que la próxima vez se encontrarían no con una simple chica, sino con una duquesa. Pero Terel, siguiendo todos los límites de la corrección, preguntó cómo había masticado la esposa del marqués, y habiendo sabido que la mujer estaba un poco enferma se fue tranquilamente a ver a Cesio. Pero Marqués se dio cuenta inmediatamente de que esa chica, obviamente, tramaba algo. Después acudió al joven, y éste le escribió agradeciéndole que Terel, a pesar de su apretada agenda, hubiera encontrado tiempo para venir enseguida. Pero ella le agradeció su decisión y se preguntó cuál había sido su respuesta. Y entonces el joven confesó pensativo que evidentemente le resultaría difícil mantenerse con vida si Gemone se convertía en cabeza de familia. Y pensó que era su destino y casi se negó a pensar en otra salida, pero la oferta de Terel le obligó a tomar una decisión bastante egoísta. Así que accede a comprometerse con la chica y ella puede utilizarlo todo lo que quiera, pero quería que le concediera un título. Y luego, sonriendo felizmente, Terel le informó de que Cesio había tomado claramente la decisión correcta. Pero en ese momento entró una criada que miró excitada a la joven duquesa y pensó que se había equivocado por completo de bandeja. Pero la chica se dio cuenta enseguida de que probablemente a Cesio siempre lo habían tratado así, y no se daba cuenta de lo desagradable que era esa gente, si acosaban al chico con tanta diligencia. Pero en ese momento la criada dijo excitada que le gustaría reemplazar su té, ya que había servido el equivocado, pero derramó el té en los pies del joven, con lo cual ella preguntó excitada si estaba bien. Pero entonces Teril, furiosa ante semejante acto, exigió a la muchacha que le diera al menos un delantal para limpiar los pies del muchacho. Y corriendo hacia él se sentó de rodillas y empezó a limpiarle los pies suavemente. Pero al momento siguiente intuyó algo por lo que miró a la criada con gesto contrariado y le exigió que se marchara, pero cuando ésta seguía disculpándose y excusándose, Terel no aguantó más y pasó a un tono más elevado. Luego se levantó y miró a Cesio con atención, y se preguntó cómo podría soportar el dolor, ya que podía caminar. Y en ese momento el chico sonrió tranquilamente, luego puso el pie en su pierna y miró a la chica con una sonrisa. Y mirando su sonrisa Terel se preguntó desde cuándo empezó a fingir. Pero recordé el informe que recibí de Ande, porque todo el mundo sabía que el marqués había instalado a un niño que no podía hablar ni andar. Y eso significaba que tenía un defecto de nacimiento, pero los defectos de nacimiento no se pueden curar y en ese caso, la respuesta es 1. Y entonces Terel le preguntó si Cesio había estado fingiendo desde el principio y ocultando todo desde los primeros años. Y le preguntó si quería contestarle. Pero cuando el tipo no le respondió nada, Terel se lo pensó, confió en su intuición y se dio cuenta de que lo más probable era que Cesio también supiera hablar. Pero me informó con una sonrisa de que el hecho de que pudiera andar no significaba en absoluto que pudiera hablar. Pero Cesio admitió que la intuición por la que es famosa la familia de Terel es muy acertada y que, efectivamente, tenía razón en todo lo que decía.
Sin embargo, estaría bien que la chica lo olvidara. Y con una sonrisa socarrona le preguntó si estaría de acuerdo con su petición. Y en ese momento Terel sintió como si magia estuviera siendo usada en ella, y era la magia del alma de la palabra. Esa magia muy rara, una habilidad especial, y ella ni siquiera se dio cuenta de que tal habilidad podía ser poseída por el mismo Sessio. Pero en el momento siguiente ella activó su magia y bloqueó su interferencia y declaró que era realmente asombroso volver a ver el alma de las palabras de Sessio, pues estaba segura de que se lo había mostrado evidentemente por una razón. Y afirmó que el hijo menor del marqués era un hijo pequeño y un tramposo, y el mayor, al parecer, llevaba una vida engañosa y tenía alma de palabras. Y quizá fue el alma de palabras lo que le ayudó perfectamente a ocultar su naturaleza y sus intenciones. Pero no feliz, preguntó Sessio. Olvidó por completo que no era una chica cualquiera, sino Terel Rian. A Sessio con una sonrisa inquirió, ¿el duque Rased Rian adivinó siquiera hablarle a Terel de tal magia? Pero ella informó a regañadientes que un tipo no puede expresarse así de ella. A menos que le sobren vidas. Pero Sessio afirmó con calma que si Terel conocía la palabra del alma, también era perfectamente consciente de que pertenecía al imperial. Pero la chica solo miró con rabia al tipo que la había estado engañando todo el tiempo, y preguntó si debía tener alguna consideración especial por la familia imperial caída. Pero ante tal tipo solo se rió y enfadada Terel pensó que tal vez ahora parecía muy graciosa para un hombre tan noble y hasta le ofreció un compromiso. Y ahora su alma parecía explotar de resentimiento. Y en el baile algún aristócrata borracho casi mata a Sessio, y entonces parecía muy diferente. Pero después recordó sus palabras, y también recordó las palabras de su caballero, que había dicho que el tipo había saltado por encima de la barandilla después. Y estas eran exactamente las palabras que Sessio había dicho antes. Y por eso no estaba contenta. Me pregunté si había sido él quien había dado semejante orden. Pero el chico explicó con calma que no creía que nadie fuera a ayudarle en ese momento. Y fue entonces cuando Terel se dio cuenta de que lo que había visto en sueños en las escaleras probablemente no era un sueño. Pero el muchacho le preguntó con calma si Terel se refería al incidente en el que resbaló en las escaleras, y él la cogió de la mano y la ayudó a sostenerse. Pero Terel se sintió desdichada al notar que ella no le había descrito la situación con tanto detalle. Y se dio cuenta de que todo este tiempo había pensado que se trataba de algún tipo de sueño, y resultó que Sessio había estado jugando con su memoria con su poder especial desde el principio. Así que convocó la espada a regañadientes y presentándola en la garganta de Sessio esperaba algún tipo de explicación. Pero él solo afirmó con calma que la magia de Terel era muy hermosa. Y luego, enfurecida por tal insolencia, Terel no podía creer que esas fueran las últimas palabras que Sessio quería decir antes de morir, pues si su único deseo era halagarla, ella podía matarlo de inmediato. Pero en ese momento Sessio se preguntó si Teril habría pensado en lo que podría haber pasado si no la hubiera atrapado en las escaleras, pues probablemente ella no estaría aquí ahora. Pero Terel estaba furiosa, porque no podía llamar Salvador a un hombre que la había engañado tan descaradamente. Y el tipo me informó tranquilamente que no era un engaño. Sobre todo porque era realmente una cuestión de vida o muerte. Y entonces la chica contrariada se preguntó si realmente el tipo iba a comprometerse con ella y seguir ocultando quién era. Pero él comentó tranquilamente que Terel era la persona que le había propuesto el compromiso. Y entonces la descontenta chica se dio cuenta de que todo lo que decía el tipo era realmente cierto, porque si no la hubiera salvado, probablemente habría quedado inválida o muerta. Y tras decir eso, Terel se alejó inmediatamente de la habitación y se disculpó por hacer que Sessio respondiera a su estúpida sugerencia. Pero el muchacho preguntó si podía ver a su novia cuando empezara el concurso de caza, pero ella le miró disgustada y le ordenó que guardara silencio. Luego abrió la puerta para marcharse, pero nada más salir se le echó encima Gemone, exigiéndole una explicación de por qué había venido y por qué se veía con Sessio. Pero entonces Terel miró al tipo y pensó que deberían darle algún tipo de recompensa por tan buena transformación, porque parecía más un actor que un pariente del emperador. Tras lo cual informó disgustada a Zemonova de que la razón por la que había venido había desaparecido y se iba a marchar. Pero el chico la cogió de la mano y le preguntó con entusiasmo si Terel iba a darle el trofeo a Sessio. Pero en este punto ella realmente se puso nerviosa y mirando al tipo infelizmente preguntó si realmente había alguna relación entre ellos. Y luego lo empujó a la fuerza contra la pared y declaró que ya no eran amantes y que ella ya no era su novia ni siquiera Winterglass o la novia del tipo. Y declaró que aunque fuera a ver a Cecio e hicieran algo juntos, no debía concernir en absoluto a Gemone. Y él debía darse cuenta de eso de una vez por todas. Después de lo cual le exigió que ni siquiera se permitiera volver a llamarla por su nombre de pila. Pero Gemón, contrariado,
No entendía qué le había ocurrido a la chica y se preguntaba si había encontrado a su verdadero padre y ahora pensaba que se había elevado por encima de él porque había sido capaz de conseguir los poderes que ni siquiera le pertenecían a ella, sino a su familia. Pero Teril no lo soportó, le dio una bofetada y le dijo que Gemone no era mejor, porque él también había considerado ya el título de su padre como propio y la llamaba constantemente Cenicienta. Así que ahora podía ir a su padre y quejarse de que le pegaban, como siempre hacía. Finalmente en el carruaje una agitada Andorra preguntó si la dama había decidido no comprometerse después de todo, pero ella le informó torpemente de que así había sido. Así que no había necesidad de cambiar nada. Y entonces Ande comentó que en ese caso habría que enviar otro mensaje al norte, pues el duque Raset Rian y su esposa querían asistir a la competición de caza. Y un emocionado Terel no podía creer que fueran a llegar en apenas un mes, pero la chica comentó tranquilamente que tenían prisa por la noticia del compromiso. Y entonces un avergonzado Terel se dio cuenta de que incluso en la carta había mencionado que se trataba de un compromiso estratégico, no real. Y se preguntó si habría alguna otra razón, pero su caballero informó con una sonrisa. Que ninguna otra razón que ella conociera. Y Terel notó de inmediato su extraña expresión facial. Pero preguntó si no había más información sobre Sessio. Y luego resultó que no había más información. Teril decidió que probablemente Sessio había borrado toda la información que le era desfavorable con la ayuda de la palabra alma, pero no entendía en qué estaba pensando la marquesa cuando cultivaba en secreto a aquel tipo. Pero recordó que la familia Marquís había sido compinche de la familia del emperador hacía décadas, pero se dio cuenta de que debía proceder con cautela en esta situación y era obvio que ahora Terel no tenía planes de involucrarse con Sessio. Pero en esta situación era mejor guardar silencio, pues tal vez pronto correría la sangre en la capital. En ese momento Terel pensó que se sentía como si la hubieran traicionado. En ese momento su criado se acercó a Sessio y le dijo que lo había comprobado todo para que el señor pudiera hablar en paz y le preguntó qué había pasado entre Sessio y la joven duquesa. Y entonces, por la expresión de la cara del señor, el criado se dio cuenta de que la chica probablemente lo había adivinado. Y Sessio admitió que había sido bastante repentino, porque ella le había tocado el muslo y se había dado cuenta de que era demasiado musculoso para un hombre que no sabía andar. Y el avergonzado criado se preguntó si Sessio había pasado ya a otro nivel de relación con su ama. Pero después de notar con emoción que incluso el cuerpo de Sessio estaba protegido por el alma de la palabra, así que si lo tocas, nadie puede adivinarlo. Pero afirmó con calma que aunque lo había adivinado anteriormente, pero ahora sus conjeturas se confirmaron, porque la palabra alma no reaccionó a la familia Rian. Y el criado no podía creerlo, pues en los 3 años esta señora no había sospechado nada de Sessio. Y cuando resbaló en la escalera la palabra alma funcionó como debía. Pero después de pensarlo, Sessio se dio cuenta de que el problema era su espeluznante don, porque la chica que hace 3 años no tenía poderes había llegado a un nivel en el que podía resistir materia sutil como la palabra del alma. Y entonces el criado comprendió de inmediato que debían deshacerse de ella, pero Sessio le explicó con calma que no podían atacar a los rianios tan fácilmente y que ni siquiera debían pensar en ello. Y entonces el emocionado criado se inclinó y pidió disculpas a su amo por su precipitación, pero le informó con calma de que había estado pensando mucho en Terel. Y sonriendo admitió que esta chica era realmente buena. En ese momento Terel estaba leyendo una carta de su padre, que le pedía a su hija que pospusiera el compromiso y todos sus planes hasta que él llegara. Y entonces Terel se dio cuenta de que probablemente su padre no había leído la carta en absoluto, porque ella ya le había advertido de que no habría compromiso. Entonces vio otra carta que iba dirigida a la querida novia y entonces Terel adivinó de inmediato que solo había una persona que podía haberla escrito. Y Sessio pidió reunirse al menos una vez con la joven duquesa. Pero la muchacha, contrariada, leyó la carta y la quemó en el fuego, reflexionando que jamás volvería a acceder a algo así. Finalmente pasó el tiempo y llegó el día de la apertura de la competición de caza y fue una suerte que el tiempo estuviera bastante despejado. Y por supuesto en las justas conoció a Sessio, que le escribió diciéndole que Terel llevaba demasiado tiempo lejos de él y que empezaba a preocuparse por ella. Y a regañadientes no entendía por qué incluso ahora Sessio seguía fingiendo aunque nadie los mirara. Pero en ese momento Sessio escribió una pregunta en el papel. Si Teril se preguntaba por qué todo ese tiempo había pertenecido a la familia del marqués y por qué vivía con ese apellido. Y entonces Teril contrariado exigió una explicación sobre qué era exactamente lo que Sessio trataba de transmitirle con tales palabras. Pero él le dijo tranquilamente que tenía información que podía ayudarla, pero al momento siguiente el emperador se dirigió a todos y dio las gracias a los que habían llegado para la competición de caza y pidió que todos se bajaran de sus caballos y se reunieran.
Explicó que la familia imperial siempre había sido famosa por sus tradicionales competiciones de caza y que tenían mucha suerte con el tiempo, y que también había animales pequeños y grandes en las montañas, por lo que los más valientes podían adentrarse en ellas en busca de las mejores presas. Pero advirtió que cuanto más lejos y más alto subieran los participantes, más peligrosa sería la cacería, y explicó que presentar un trofeo como muestra de favor era el honor de cualquier caballero, y el emperador quería que todos los participantes intentaran encontrar buenos trofeos, y anunció la salida. Y entonces su criado se acercó a Sessio y le explicó que llevaría a su amo un poco más lejos, mientras escrutaba a Terel como si intentara ver lo peligrosa que era. Y justo en ese momento Terel fue abordada por el emperador, quien le dio las gracias por cumplir su promesa y venir, y le preguntó si no había cambiado el deseo de la muchacha de presentar el trofeo al hijo mayor de la familia del marqués Sessio. Pero Terel dijo con calma que sería muy grosero cambiar su promesa así como así. Y entonces el emperador dijo que esas eran las palabras de un verdadero caballero, sobre todo porque la familia Rian siempre había dado al imperio el mejor caballero, así que las palabras de la futura señora del ducado eran realmente dignas de su estatus. Como resultado, en ese momento todos luchaban y cazaban, y Terel se adentró en lo más profundo del bosque, pensando en que no quería darle algo al tipo después de todo lo que había pasado. Pero si los trofeos fueran patéticos, su padre obviamente empezaría a no burlarse, porque la hija del mismísimo duque Rian no podía traer un conejo como presa. Pero al momento siguiente se percató de la presencia de otra persona, así que le dijo a regañadientes que dejara de esconderse y saliera. Resultó ser Gemón, que se quitó la túnica y explicó que no había venido a pelearse con Terel, y admitió que se había equivocado, porque no podía hacer nada. Y lo hizo todo por su madre, y se disculpó con Terel por salir con ella cuando ya había seducido a la duquesa, porque lo sentía. Pero aunque Gemma entendía por qué Terel estaba dolido, no se daba cuenta de por qué seguía viendo a su hermano. Estaba segura de que lo hacía a propósito porque estaba enfadada con él. Y aunque era cierto, Terel no quería admitirlo y afirmaba que Gemona se tenía demasiada estima, porque Gemona no era lo único que podía relacionarla con Sessio. En ese momento el chico volvió a pensar en lo que su madre siempre le decía, y el disgustado Terel afirmó que al parecer, el chico no tenía pensamientos propios, ya que hacía caso a su gran madre, que tenía razón en todo. Pero en ese momento Gemón se enfadó de verdad y le informó de que si Terel seguía reprendiendo a su madre, ni siquiera a ella le perdonaría tal cosa. Pero ella desenvainó tranquilamente su espada y dijo que esa frase debía pronunciarla la persona que fuera más fuerte. Y claramente no era Gemone, y aunque no iba a matarlo, no quería dejarlo ir para siempre. Pero al momento siguiente la duquesa Gretel salió corriendo de entre los arbustos en busca de Gemón, y entonces, con una mirada burlona al chico, Terel se preguntó si la duquesa aún no habría roto con él después de lo que había pasado en el baile. En ese momento se acercó la muchacha y preguntó con desdicha qué hacía Gemone aquí, pues le había prometido cazar un conejo y al parecer, le había mentido y en realidad había pasado ese rato con la joven duquesa. E intentó excusarse torpemente, pero Gretel se mostró inflexible y señalando a un lado, dijo que Gemone tenía que demostrar que podía hacer algo, por lo que le ordenó que fuera a cazar un conejo en una hora. Y una enloquecida Gemone dijo que al parecer estaba claramente subestimado, porque definitivamente era capaz de atrapar a un patético conejo en una hora, y salió corriendo. Pero en ese momento, mirando a Terel con toda seriedad, la duquesa Greta le pidió disculpas por las molestias que le había causado su prometido. Tras lo cual hizo una reverencia y dijo que sabía lo que había ocurrido entre ellos y que lamentaba mucho las molestias que les había causado. Y entonces Terel se dio cuenta enseguida de que el comportamiento de Gretel hasta ese momento había sido un juego por su forma de hablar. Pero Gretel comentó con calma que la heredera de una familia noble no podía ser realmente ingenua, solo que le resultaba ventajoso parecer una tonta bonita, pues tenía más oportunidades. Y luego, reflexionando sobre sus palabras, Terel preguntó de qué posibilidades se trataba y Gretel confesó tranquilamente. Sabía que cuando Gemone se había acercado a ella por primera vez, ya había sabido que tenía un amante, aunque le había dicho que Terel era solo su hermana pequeña, de la que pronto se separarían. Y explicó que quería suavizar su relación, por lo que se inclinó ante Terel antes de que se convirtiera en un escándalo público, y explicó que en un principio había querido un hombre que no fuera demasiado inteligente y que tenía que ser de una familia que no estuviera influenciada por el emperador. Aunque se daba cuenta de que había tomado claramente la decisión equivocada, Terel no entendía por qué en ese caso, la chica no continuaba su vida como si no supiera nada. Pero explicó con calma que no quería pasarse la vida poniéndose una máscara hipócrita. Y por eso agradecía a Terel que participara en esos concursos, pues Gretel no podía disculparse con la muchacha hasta estar segura de que se habían encontrado sin testigos. Y pedía que Terel, a pesar de su odio hacia Gemone, la tratara bien, sobre todo porque si Terel le aconsejaba romper el compromiso,
ella seguiría sus palabras. Y Terel comentó con calma que tal decisión era enteramente de Gretel, y que hasta el momento la duquesa no había tenido ninguna falta con Terel y que, por lo tanto, su enfado no se extendía a la muchacha. Pero explicó que no podía evitar estar enfadada con su prometido, pero Gretel se lo tomó con simpatía, pero preguntó si Terel hablaba realmente de un compromiso con Sessio. Y mirando la cara de sorpresa de Terel, le explicó que no la había seguido, que solo había anunciado que le daría el trofeo a Sessio, y que ya había ido 2 veces a casa del marqués. Así que empezaron a correr rumores. Y toda la gente sentía curiosidad por las acciones de su familia. Así que cuando Terel ofreció el trofeo al señor Sessio, todos empezaron a pensar inmediatamente que Terel aún no había superado lo de Gemone. Pero luego los rumores fueron sustituidos por otros, pues empezaron a decir que la joven duquesa estaba interesada en el señor Sessio. Y ahora corría el rumor de que se iban a comprometer. Y entonces, aunque en su fuero interno la muchacha estaba locamente alarmada, pues tan mínimas acciones bastaban para iniciar rumores de compromiso. Pero Terel declaró con calma que se trataba de tontas habladurías, y le explicó que deseaba poder ir ya de caza, y la niña advirtió a Terel de que podía ser peligroso, porque podría encontrarse con una mantícora. Y entonces Terel se preguntó que no había esperado ser sellada en estas mismas montañas. Pero Gretel advirtió con calma que la mantícora estaba sellada en la cima de las montañas. Y es un monstruo que podría comerse incluso a su amo y por supuesto Terel era la joven duquesa de Reean y muy probablemente una gran manejadora del balón pero aún así podría ser demasiado peligrosa. Y entonces Terel confesó que aunque en un principio no había tenido intención de matar a semejante criatura, sonaba muy interesante. Luego se marchó y Gretel miró detrás de ella y pensó que tal vez su comunicación podría considerarse un resultado suficientemente bueno. Tras lo cual Terel se marchó pensando que lo más probable era que la duquesa hubiera decidido disculparse con ella, solo por la familia a la que pertenecía. Pero cuando se volvió para mirar a la chica, no entendió por qué había elegido estar sola en el bosque. Pero en ese momento levantó tranquilamente la mano e indicó a sus caballeros que podían salir. Pero pensó que tal vez los había enviado demasiado lejos y por eso ahora no podían ver su orden. Pero cuando se dio la vuelta, vio que un lobo gigante había agarrado a uno de sus caballeros y estaba dispuesto a despedazarlo. Y entonces la chica gritó y este grito fue escuchado inmediatamente por Gemón, que pensó que venía del lado donde estaba su prometida, pero sabía que los guardias de la chica podían encargarse de todo, así que no tenía que preocuparse por nada. Pero era perfectamente diferente, pues ahora acurrucada en el suelo Gretel no se daba cuenta de lo que tenía que hacer y pedía ayuda. Pero en ese momento llegó la protagonista, y de un simple golpe apuñaló a la bestia, quitándole la vida. Tras lo cual miró a Gretel con desagrado y declaró que antes había pensado que la muchacha estaba tan segura de estar sola en el bosque porque tenía una guardia bastante buena y se disculpó por la sangre derramada. Y luego mirando a Terel, Gretel se dio cuenta de que había estado en lo cierto al pensar que no merecía la pena enemistarse con Terel, pues sin duda era Reean.